Lowpod, tu red de podcasting, presenta El Gabinete, el sótano del mundo radiofónico. Lowpod, ¿nos oyes? Muy buenas, bienvenidos un día más al Gabinete, el sótano del mundo radiofónico. Y en esta ocasión estamos estrenando segunda temporada. Sí, hemos durado 2 temporadas. Y como siempre, está a mi lado Ada Fon. ¿Qué tal, Ada? Hola, muy bien, muy contenta de volver al gabinete, muy contenta de volver a estar contigo en la locución y la verdad es que esta segunda temporada viene pisando fuerte. Pregunta seria, ¿tú crees que íbamos a sobrevivir 2 temporadas? Pues a lo mejor suena un poco ególatra, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Tú no? Bueno, yo veo esto como de repente un enfermo terminal que va a seguir viviendo hasta que le mantengamos vivo. No, hombre, no. Esto va a durar mucho y sano. Pues además nuestros oyentes se habrán dado cuenta por la cabecilla del principio de que ahora formamos parte de Lowpod FM. Publicidad guapa ahora aquí. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ha sido una gran oportunidad y bueno, vas a poder disfrutar del contenido como siempre, pero esta vez mucho más profesional y un contenido mucho más diversificado. La verdad es que estoy muy contenta de estos nuevos cambios que van a venir. Explícanos un poco, Cristian, ¿qué va a venir en esta segunda temporada del Gabinete? Pero primero de antes, ahora que somos más profesionales, eso significa que ya no somos el sótano, sino que somos el entrebajo del mundo radiofónico. Tú sigue siendo el sótano, que a mí me gusta más. Espera un momento, vamos a comprobarlo. Muy buenas a todos, bienvenidos al entrebajo del mundo radiofónico. No, suena bien. Sí, si dices ya el entresuelo, lo acabas de rematar, ¿eh? Pues adelante las novedades, porque nos esperan nuevas secciones, como siempre, entrevistas, secciones musicales mucho más extensas, colaboradores, lista de colaboradores. Parece una lista de Spotify, porque van a haber muchos nuevos colaboradores. Y además, pues nos podéis encontrar en muchas más plataformas. Sí, pero tampoco os vais a olvidar de nosotros, ya que vamos a seguir haciendo, como ha dicho Cristian, nuevas secciones. Y estas nuevas secciones van a ser de temas muy variados, de actualidad como siempre, pero también de temas que os pueden rondar la cabeza, que podéis pensar, ¿y esto? ¿De esto por qué no hablan los medios de comunicación tradicionales? Y lo vais a ver aquí, en el gabinete, con nuevas secciones. Y también una novedad que vamos a introducir es que nos vais a poder proponer algunas secciones que queráis ver aquí, a partir de preguntas o a partir de diversas temáticas. Vosotros elegís. Como veis, Ada es la que controla las novedades en el gabinete. Y ahora, queridos oyentes, pues nos va a acompañar una persona para una entrevista, la primera sección de la segunda temporada del gabinete, así que allá vamos. Ahora, en esta nueva sección del programa, nos va a acompañar Manel Vega para presentarnos un libro que trata de una conversación con mucho recorrido histórico entre él mismo, que es escritor y periodista, e Isidre Molas, uno de los personajes más contemporáneos del PSC. Así que, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros hemos destacado a lo largo de la entrevista muchos puntos que nos han gustado del libro, puntos muy interesantes, puntos que se merecen ser hablados y debatidos, pero ahora queremos que sea tu momento y que nos digas por qué la gente debe leer tu libro y cómo de relevante puede ser en el contexto actual. Sí. ¿Por qué debe leer el libro? Hombre, yo supongo que los que son lectores, que son lletra ferits, que se dice en catalán, yo creo que les gusta cualquier tipo de libro, incluido uno de política o uno sobre, digamos que una política temporal, o la contra, que no lo es, pero se entiende así, o la respuesta, que tampoco lo es, pero también se entiende y se recibe así, del independentismo, del proceso independentista. ¿Por qué es interesante el libro en el contexto actual? Porque aparte de no haber un relevo generacional, y esto es lo que, digamos, una de las cosas queridas del libro, ¿no? Es decir, una conversación intergeneracional entre Isidre Molas y yo, aparte de este motivo, yo creo que este libro se hace con el interés de que la gente lo que encuentre en él es respuestas sobre la situación actual, ya sea desde una crisis como puede ser una económica o una sanitaria, hasta el por qué los jóvenes están optando por ir de discotecas, tanto si pueden como si no, a botellones.
El tema principal, obviamente, ya sabiendo cuál es el título del libro, el federalismo visto por Isidra Molas, se sabe que el tema principal es el federalismo. ¿Cómo definirías tú este término? Más que el federalismo, el término principal, lo que es el orden. O sea, el federalismo o la federación son formas, son herramientas que dan forma. Esto es como si cuando haces, digamos, como un objeto, puedes hacer una vasija, le das forma y le das la forma que tú quieres. Entonces, el libro lo que va es de orden, de cómo ordenar y poner orden. Es decir, de cómo coger territorios y personas, es decir, poblaciones, y darles una forma determinada, que puede ser una forma unitaria, donde solo mande uno, que en España tenemos mala experiencia de ello, y recuerdo aún, digamos, que presente, o algo más plural, en este caso más federal, como puede ser otros tipos de estados como Estados Unidos, etcétera, 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 Canadá, hay muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, es que hay incluso federaciones de fútbol, que son federaciones, e incluso, digamos, que libros que también son federaciones porque son libros hechos por más de un autor, aunque ninguno de ellos haya escrito el libro o sepa sobre el tema. Es decir, yo creo que el orden, poner orden incluso en las ideas, es importante hoy en día. Y Manel, el federalismo al final es un fenómeno que no ha surgido, no es un constructo habitual. Si hablamos de Estado, lo habitual es encontrarnos con estados unitarios y los estados federales es casi un fenómeno particular en el mapa político. Hablamos de estados federales, hay bastantes, pero contados en comparación con estados unitarios. ¿Por qué crees tú que aparecen las federaciones? ¿Cuál es el factor que hace que se expandan? Sí, e incluso hay federaciones que son más unitaristas que federalistas, ¿eh? Es decir, esta idea engañosa de que una federación es federación porque se llama como tal, esto no es del todo así. Y luego la necesidad por la cual sale, digamos, que esta forma de Estado es por unir a gente diferente. Es decir, cada vez más, contra más educada está una sociedad, contra más avanzada está una sociedad, más necesita de técnicas, o en este caso de formas diferentes, para poder, digamos, que esta ciudadanía tenerla, digamos, que en un estado que no sea de pobreza, ni tampoco de violencia, sino que haya un bienestar acorde al derecho. Es decir, que hay unos acuerdos, unos pactos, que no sea solo papel mojado, y que esos pactos y esos acuerdos se lleven a cabo. O sea, cuando hay una deslealtad, que se le llama, lo que hay es un ejercicio de uno de los tres poderes o un contrapoder respecto a ello. Esto no pasa en Estados Unidos, ni pasa en España, por mucho que se la critique, tampoco pasa. Esto es muy difícil encontrar en el mundo, por eso siempre se, digamos, que tiende al centralismo o, digamos, que a una forma más autoritaria. A mí me gustaría que se supiera ver que el nombre hace la cosa. Es decir, que cuando tú le llamas Estado español, estás diciendo que es un Estado español. Cuando dices España, estás diciendo que es España. Es decir, que vayamos con cuidado con los nombres, tanto los nombres como las banderas, como los himnos, porque dicen cosas. No son solo objetos o, digamos, que creencias de mismo mucha gente. A mi entender, creo que es muy interesante esta idea que tienes del federalismo, no solo como cuestión de Estado, de corporación, sino también como una idea más amplia que es acuerdos o es también orden. Por ejemplo, si consultamos a la RAE, la definición de federalismo, de Estado federal, es muy simplista y digamos que podrían caber dentro de esa definición muchas otras formas de Estado. Pero la particularidad de una federación es que el poder es de los estados federales y eventualmente estos lo ceden a un estado central que sería la federación, ¿no? Y esta es la diferencia entre, digamos, federación y autonomías que veremos más adelante. Con lo cual, en resumen, me parece muy interesante tener en cuenta que el federalismo es más allá de aquello más institucional, sino que abarca muchas otras cosas. Sí, es autogobierno más gobierno compartido. Es decir, es poner las cosas en común o no, de acuerdo con todo el mundo, y eso, digamos, que darle diferentes niveles. Es decir, hasta el primer nivel, o el nivel en este caso que sería estatal, que es acorde o, digamos, que concentra unos tipos de leyes o temas,
para todos los territorios, después está cada territorio con su ley o su particularidad que manda sobre sí mismo, a no ser que haya una ley de lealtad. Yo creo que en la vida, si no hay sentimiento, no hay, digamos, que objetivo. Entonces a mí me preocupa esta deslegitimación de las emociones y los sentimientos y este romperse las vestiduras o intentar, digamos, que hacer creer a todo el mundo que la razón es muy importante. O sea, si tú una cosa no te la crees o no sientes pasión por ella, es difícilmente conseguible. Es decir, España seguirá siendo un Estado centralista, un Estado autoritario, un Estado donde la fuerza legítima se utilice mal o donde la fuerza de cada uno la imponga dentro de su casa, hasta que la gente no crea de forma, digamos, que firme en que es necesario apoyar acuerdos y que ese gobierno compartido es útil. Uno de los mayores creyentes del federalismo y que sale en estas conversaciones con Isidra era Pi Margall, que tenía una reflexión muy interesante en la que hablaba que la federación era algo utópico, pero algo inevitable. Ahora, en estos tiempos, ¿tú sigues creyendo esta afirmación de que es algo ya inevitable la federación? Hombre, en un mundo interconectado como es el actual, la red de Internet, yo creo que sí, que es inevitable. Es decir, si no, es trampa solitaria. O sea, si tú vendes una coalición de gobierno como un pacto entre dos, cuando no es así, cuando lo único que ostentan es el poder de dos partidos políticos o dos políticos. Al fin y al cabo, lo que sale del Parlamento o se ponen de acuerdo todos o no llegan a buen puerto. Ese es el problema de las reformas de las leyes o de las instituciones de este país, es decir, el acuerdo. Entonces sí que es verdad que es algo inevitable, pero eso no quiere decir que tengas que pasar por el ano. Es que yo soy muy de esto. Esto es otro motivo por el cual comprar el libro. Es decir, los grises son importantes y a mí me está costando mucho en mi vida aprenderlo. Es decir, inevitable no quiere decir que te lo tengas que comer, como si fuera una sentencia de un tribunal. Inevitable quiere decir que todo parece, da la sensación, por lo que hacemos, pues resulta ser que lo que estamos haciendo es federalismo, es llegar a acuerdos. Se llama federalismo, se le llama gobernanza, se le intenta poner el nombre para intentar que la gente sienta curiosidad por algo que ya es curioso de por sí, que es saber cómo uno mismo administra, digamos, que su vida desde su familia hasta su trabajo, pasando por las relaciones sociales o las compras que uno hace. Es decir, todo es cuestión de, como decía Pi Margall, dividir y subdividir el poder. Yo añadiría que, digamos, que distribuirlo y compartirlo bien. De hecho, Pi Margall, unas cosas a las que se refiere es, digamos, un federalismo, entre comillas, mundial, en el sentido de que todos los estados pues acaben siendo federales a lo largo de los años. Y entonces, ten en cuenta que actualmente ya hay algunos estados federales, como por ejemplo los Estados Unidos de América, podemos llegar a pensar que quizá hay procesos de emulación en el federalismo. Entonces, ¿somos hijos o somos esclavos de las federaciones anteriores? Claro, esto es una buena pregunta porque yo creo que pecamos mucho de nuestra historia. Es decir, aquí yo diría dos cosas. Una, que no somos esclavos, no somos hijos ni de la independencia de América, ni de la Revolución Francesa, ni de los procesos emancipadores latinoamericanos, pero tampoco por ello tenemos que matar al padre. No creo que sea bueno culpar a la historia de los errores del presente. Es decir, un federalismo, que los hay en el mundo y muchos, uno podría ser el americano en ciertos aspectos. No creo que sea algo como de las leyes, por ejemplo, que son diferentes entre los estados, sobre todo leyes que implican, digamos, que penas de muerte, etcétera. Yo creo que no deberíamos de ser, digamos, que tan taxativos a la hora de, digamos, que saber si es bueno o no es bueno una u otra forma de Estado. Yo creo que lo que tenemos que ver es las respuestas o las soluciones que da. Es decir, es bueno coger un Estado y convertirlo en un Estado federal en el cual haya, digamos, que autonomías o landers. Pues si es bueno porque funciona, porque tienen unos territorios peculiares distintas, pues bienvenido sea. Pi Margall lo que le pasaba que Isidra Molas, digamos, que es uno de los autores que más he estudiado y está de acuerdo en muchos cosas en él, es que Pi Margall quería hacer todo desde arriba. Y el federalismo lo que pretende es acercar el poder a la gente. Esto sería más maragalliano, pero de Margall, no de Pi Margall.
Es decir, yo creo que construir España, como se ha intentado una y otra vez, hasta digamos que España, las Españas, la nación de naciones, yo creo que esto, para mí, en mi opinión, es un error. Isidro Molas crea en ello porque apuesta por un Estado federal asimétrico. Yo creo que a mí me enseñan desde pequeño que empezar la casa por el tejado era una mala idea. Hablando de construcciones, en el libro se comenta que España es un estado federable. ¿A qué te referías con eso? ¿Qué diferencia hay? Esto es una pregunta que muchas veces se suele hacer. ¿Qué diferencia hay entre un estado de autonomía y un estado federal en el contexto español? Sí, Isidro Molas dice que España es un Estado federable. Yo creo que esto es una forma de aterrizar vidas, es decir, de coger a los padres de la Constitución y decirles, no, no lo habéis hecho tan mal, chicos. En verdad, hicieron una operación y el muerto murió en el país. Entonces, yo creo que la diferencia entre que hay un Estado autonómico y un Estado federal es que las autonomías no estarían cada día reivindicando peculiaridades o diferencias, que tampoco tenemos que tener miedo a la palabra diferencia, que aquí la gente habla de la igualdad como si no fuera un cuchillo de doble filo. Y en cambio de la diferencia, todo el mundo niega de ella o le considera que es un tabú. No, que además hay muchas federaciones, por ejemplo el caso de Bosnia, que se sustentaba principalmente en las diferencias, en diferencias étnicas. Sí, es que todas tienen de la lengua, ¿eh? Es que la lengua es, digamos, que donde tú pones, digamos, la línea. Antes se construían los países o los territorios por la sangre, por el semen, que esto gusta mucho decir aquí en los eventos. Es decir, por todo lo que una persona podía conseguir. Y ahora se, digamos que crean estados, o sea, tendríamos que separaciones o leyes más por lo que la cosa, digamos, que da la gente. Entonces, sí, yo creo que la diferencia principal son las leyes. Ya se ve, o sea, la pandemia ha demostrado que no había una ley ni europea ni española para enfrentar una crisis sanitaria. Aquí parece que solo deben haber terremotos, digamos que erupciones volcánicas o como se ha acostumbrado Bayona, digamos que, no sé, tsunamis. Es decir, no, cada territorio puede de repente tener alguna necesidad o en él surgir algún problema que se tenga que solucionar. Entonces, lo principal que había diferencia sería las leyes y que las instituciones cumplieran su papel. Es decir, por ejemplo, el Senado sería de verdad una Cámara de representación territorial, no lo que es ahora. Y los poderes, estos que están por reformar, ya estarían reformados. Como acabamos de mencionar, hay muchos tipos de estados federales que se basan principalmente en las diferencias. Creo que es casi como una de las condiciones sine qua non casi para que surja el federalismo, el pacto entre diferentes para llegar a objetivos comunes. Y vemos federaciones como la Bosnia sustentadas en las diferencias étnicas, el caso de Brasil o Rusia, que en un principio se constituían por sus grandes extensiones, o casi federaciones por tradición, como puede ser Suiza o Estados Unidos. España, en caso de ser un Estado federal, de llegar a transformar estas leyes que tú, como nos decías, era principalmente lo que hacía que España no fuese un Estado federal. España, ¿qué Estado debería asimilarse? ¿A Bosnia, Rusia, en cuestión de su federalismo? Cuando veas las babas de tu vecino cortar por las tuyas de mujer, yo creo que hay una intención en España de convertir España misma en algo que no es. Yo creo que no, España no es Canadá, Cataluña no es el Quebec, España no es Rusia por territorio. España, o sea, yo creo que las comparaciones son odiosas. El federalismo lo que da es que cada territorio, o sea, el federalismo surge cuando hay una necesidad. Entonces todos los federalismos son diferentes como los estados. Otra cosa es que tú digas, bueno, yo es que yo tengo, digamos que un primer sector, un segundo tercer sector, un tercer sector, digamos que potente, entonces lo que mejor me iría sería una forma de Estado que se parezca a la de Italia. Y otra cosa, los medios de comunicación. Y otra cosa es que digas, no, no, yo es que me quiero parecer, mi objetivo, mi ilusión es ser Alemania. No, no, Alemania no será porque, bueno, no vienes, digamos que, de una guerra mundial. Entonces, hay cosas que son como tan obvias que a veces de sencillas duelen, pero es que son así. O sea, no, Brasil, o sea, España y Brasil se parecen como, no sé, como un huevo. O sea, no. México podría ser lo más parecido, pero claro, hay cosas de México que no tiene España y a la inversa. Yo creo que España necesita su propio federalismo. En el libro, en el capítulo 9, se habla de que España debería transicionar, ¿no?, a un Estado federal, y un Estado federal de un tipo muy concreto, un Estado federal asimétrico. Entonces, a tu entender, ¿cómo se deberían
distribuir las competencias de este supuesto Estado utópico ideal en España? Sí, esto es lo que dice Isidra Molas, ¿eh? Isidra Molas apuesta por un Estado federal asimétrico. Yo, ya sea por edad o por lo que sea, yo es que apuesto por un Estado federal. Luego, cuando le pones adjetivos, que si es simétrico, que si es asimétrico. La diferencia entre la simetría y la asimetría es que una cosa es asimétrica. Entonces, quiere decir que los territorios no es que sean, digamos, diferentes en el mal sentido, sino que tienen peculiaridades. Entonces, ¿cómo distribuir ese poder y cómo, digamos, que otorgar competencias a cada uno de los territorios? Pues es tan fácil como fijarse, por ejemplo, en la extensión, en el espacio. Es decir, ¿tú qué apuestas? ¿Tú apuestas por, digamos, que plantar tomates o tú apuestas por minar criptomonedas? ¿Tú qué apuestas? ¿Tú apuestas por tener un puerto y entonces tener, digamos, que un aeropuerto y tener entonces entradas y salidas de mercancías y personas? Que eso conlleva hoteles. Entonces, por ejemplo, y por tanto, comes territorio. Es decir, las competencias se redistribuyen o se distribuyen en función de cada territorio, digamos, que las necesidades o prioridades que tiene. Entonces, yo creo que la mejor manera de distribuir competencias en España sería descentralizarlas. O sea, años hemos vivido una recentralización, no solo por los años de José María Aznar, por ejemplo, los medios de comunicación, la mayoría de productoras, por lo que fuese, que simplemente y sí o sí son por una cuestión financiera o económica, se han ido a Madrid. Entonces, digamos que una élite madrileña surge, nace, a partir de la Complutense, ya sea una Reina Leticia o digamos que un Pablo Iglesias, y ahora manda. Entonces, esta reflexión que hace el presidente Pujol, que parece que sea reaccionaria, a lo mejor si le das 2 o 3 vueltas lo que te das cuenta es que cuando él habla de residualidad, lo que está hablando es que nos estamos quedando hacia atrás. Luego tú ya pones el componente que quieras a la palabra, componente ideológico, componente religioso. O sea, tú hablas de residualidad como quieras. A lo mejor a él le gustaría tener más iglesias, a mí me gustaría tener más colegios. Pero la cuestión es que Cataluña y otros territorios se están quedando atrás con respecto a Madrid. Y esto no es algo bueno que haga Madrid. Esto es algo mal que hacen los demás territorios. Añadido a una entrada a Europa y una entrada al euro con sus consecuencias y, digamos, consiguientes políticas que no han beneficiado mucho a España ni a sus territorios. Transicionando de aquello utópico que debería ser España, es decir, lo que estamos hablando ahora, me gustaría pasar a la realidad de España, y es que España es un Estado autonómico. Asumiendo que hay diferencias entre el Estado federal y el Estado autonómico, ¿cuáles son estas diferencias o cuáles son las más notorias, a tu entender? Sí, que aquí se hizo un café para todos. O sea, esta pregunta, si no se toca, digamos, tema por tema, y esto lo hacen cada uno de los que saben del tema, es decir, hay un federalismo económico, hay un federalismo fiscal, hay un federalismo social, hay un federalismo... Es decir, aquí el principal problema es que se hizo un café para todos, no para con todos. O sea, está muy bien que se reparte café para todos y todo el mundo tiene café, pero claro, cada uno deberá querer un café diferente. O sea, no es lo mismo un expreso que un cortado que sin leche ni sacarina. Entonces, el principal problema es que hay unas naciones o autonomías construidas que, aunque digamos que me vengan a comer, no están bien hechas. Es decir, ¿es Madrid una nación? ¿Es Madrid una comunidad autónoma? ¿Qué es Madrid? ¿Madrid es una capital o es una cocapital? Entonces, yo creo que el principal problema es territorial. No sé si me explico. O sea, no es un problema de si una autonomía tiene una ley o no, como Estados Unidos. Porque aquí, que yo sepa, todo el mundo tiene educación obligatoria. Aquí el problema es que cuando hay un territorio que tiene una otra lengua oficial o propia, la ley no está hecha para él. Está hecha con una visión, digamos, que estatal. Y luego cada uno ejerce el poder dentro de su casa. Esto es un problema. Es decir, no puedes tener una ley de educación y que tanto un colegio público como concertado como privado, como una universidad, como puede ser la Pompeu Fabra, dentro de ella cada uno ejerce el poder en base a ley como quiera, o sea, haga una interpretación de esa ley y se monte su chiringuito. Esto yo creo que es el principal problema. Bueno, supongo que también es tener claro la ley aplicable, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos el Código Civil catalán, pero se aplica de forma supletoria el Código Civil español en aquellos aspectos que no regula, ¿no? Digo, el catalán, si no regula algún aspecto, lo regulará el español.
pero también me gustaría hablar sobre el desarrollo del estado, de las autonomías y el Estado federal, ya que en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, pues se contempló que quizá lo más adecuado en ese momento era un intermedio entre Estado unitario y Estado federal, es decir, un Estado de las autonomías. Pues que en los años 90 muchos académicos apuntaron que habría sido un momento ideal para plantear un Estado federal. ¿Por qué no se hizo o por qué no se hace ahora? No sé. Yo lo que sé es que aquí hubo, esto es también autocrítica porque me meto también en el saco, aquí hubo mucha ilusión, tanto por el 15M como por el procés. Aquí la gente se tiró a la calle, a veces sin leer un libro, ni un periódico, ni una revista, ni nada. Y luego todo el mundo se pregunta de por qué en ese momento las cosas no se pudieron hacer o no se hicieron. Y luego salen los oportunistas que a todo lo pasado dicen, yo es que creo que este momento era el mejor para hacer algo. Yo creo que en la transición nos hicieron algunas cosas bien o nada bien, o ahora se han hecho algunas cosas mal, todo mal, porque se ha llegado a ello de una forma muy, digamos que precipitada y muy llevada todo el rato por una cuestión personal, de interés personal, partidista también. Hombre, que es como el proceso, hay mucha gente que se ha enriquecido y hay mucha gente que se ha empobrecido. Es decir, eh, aquí solo saben las, digamos que cifras de empresas que han abandonado Cataluña, que junten a la vez, digamos que las personas que se han enriquecido mientras que las empresas sirven de Cataluña. Quiero decir, enriquecer es bien lograr lo que uno quiere, que puede ser un puesto en un parlamento o en una universidad como rector. Es decir, enriquecerse no es solo una cuestión económica. Entonces yo creo que el principal problema que hubo en la transición fue que tenían que juntar a mucha gente diferente. Me da a mí la impresión, aunque no lo sé de cierto. Yo creo que el principal problema de ahora es que la gente es muy igual. Antes de dejar paso a Cristian, me gustaría leer una afirmación que vi en un paper académico y es la siguiente. La publicación de trabajos centrados en la tradición federal contribuye al debate para una salida democrática al conflicto catalán. Esto lo dijo Raúl Digón, que es doctor en ciencia política y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Y me ha gustado poder decir esta afirmación porque me parece muy acertada. Ahora ya doy paso a Cristian. Rompiendo un poquito la dinámica, en el capítulo final del libro te hacías una serie de preguntas respecto al federalismo, si era unismo, si el federalismo era de izquierda o derecha, y me quedó como el gusto de poder hacerte una pregunta que me parece que no se aborda mucho, y es que si el federalismo es democrático. Por ejemplo, el caso de Yugoslavia era un estado no democrático en el que se aplicaba cierto federalismo que permitió la convivencia de todas las etnias en los Balcanes durante muchas décadas. Y entonces sería interesante preguntarnos si el federalismo es democrático, o si se puede dar federalismo sin la necesidad de una democrática. Es que el problema es hoy en día la democracia. A veces yo leo memorias de expresidentes o presidentes de la Generalitat y hoy en día tenemos uno vivo que yo creo que si pasa a la historia, aparte por su obra de gobierno o porque fue presidente de la Generalitat, es por añadir ese concepto en el discurso político. Es decir, ahora hay un problema de la democracia. Entonces, por mucho que un Estado sea unitario federal, que digamos que la mayoría tienden a ser federales porque tienden a, digamos que descentralizarse y distribuir y redistribuir el poder, el problema es si esta monarquía que tenemos o una república puede ser, digamos, que un buen compañero de viaje de la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia es, pues, a veces votar. Yo creo que sería votar más y sobre más cosas. Eso no quiere decir que me gusten las asambleas, pero es que es mejor una buena asamblea que una mala decisión. O sea, la democracia, que ha costado mucho conseguir, que no solo son las votaciones, la pluralidad, digamos que yo que sé, las libertades individuales, sino que también son pues, cosas como tan simples como la luz o tan complejas como una ciudad llena de basura. Esto es bueno hablarlo y tenerlo presente y se hace difícil a veces compaginar democracia con federalismo porque cuando no hay un acuerdo sale el Poder Judicial a decir la suya y yo creo que esto debe encontrar algún sistema
esto no lo logré ver con Molas y es una lástima, pero creo que deberían encontrar un sistema que, sobre todo con sentencias relacionadas con cuestiones generales, comunes, habría que hacer como una especie de, ¿sabes? Como en el fútbol hacen con el VAR. O sea, volver otra vez a juzgar, o a revisar, como a veces se hacen con las auditorías, esas sentencias o esas leyes que están vigentes y que al fin y al cabo fueron cuestión de votos y a veces solo de un voto. También me gustaría preguntarte, para ir acabando, ¿qué relación crees que hay entre el federalismo y los medios de comunicación? Es decir, teniendo en cuenta que los medios de comunicación marcan el frame en el que podemos movernos y pensar, los medios de comunicación, si no hablan de federalismo, entonces es imposible que haya federalismo en un país. No, no, no es imposible. O sea, los medios de comunicación pueden estar hablando de Belén Esteban y que nadie sepa quién es Belén Esteban. ¿Sabes? Todo el mundo diría que yo por mi hijo mato. Es decir, en un país centralista o unitario, con unos medios de comunicación subvencionados, es difícil considerar que ese país, por ejemplo, es un país federal. O sea, los medios de comunicación son herramientas que utilizan los políticos o la política, porque la política no solo es el politiqueo o las decisiones políticas o las leyes, para llevar a cabo sus intereses propios o lo que ellos quieren hacer. O sea, si yo hago un programa de entrevistas, pues a mí lo que me gustará, digamos, que aparte de aprender cosas y escuchar a gente y que la demás gente me escuche, pues creo que formar ahí, digamos, una especie de mausoleo con unas caras y unas esfinges que, digamos, que yo crea que eso es un canon y entonces haga que la gente, digamos, que se vaya habituando a esas caras y entonces pues vaya creyéndose que, bueno, un referente pues en política puede ser Jordi Amat, no lo es. Un referente en literatura puede ser, pues no sé, Lucy Ramis, que no lo es. Entonces, ¿quién decide quién es o quién no es un referente en una cosa o en otra? Pues esto es cuestión de lo que las personas dejan tras de sí, que debería de ser aportaciones, novedades, y luego lo que la gente compra y le gusta. Entonces es muy difícil que la gente hable de federalismo y crea en el federalismo si los medios de comunicación lo único que son, digamos, que otras líneas de negocio más de aquel quien ostenta el poder o tiene un cargo de poder o tiene poder. Es decir, el federalismo a veces se habla sin saber que se habla de federalismo. Y sí que es verdad que los medios de comunicación también, según qué medio de comunicación y qué periodista, se preocupa muy mucho cuando sale la palabra federalismo o la palabra federación, contestar o decir todos los males del mundo. Puede ser también mucho de esa verdad, ¿eh? O sea, una persona que es considerada socialista, que se cree a sí misma socialista, no quiere ser que los vea. Entonces, los medios de comunicación, hasta que no tengan otros tipos de financiación y las productoras que trabajan para ellos no sean de otro tipo, seguirán repitiendo formatos donde lo único que se defiende es una presunta unidad y se ataca al disidente o al diferente continuamente. Y ahora para terminar hablemos un poquito del proceso en el que escribió el libro. El libro se tardó 4 años en escribirse. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, agotadora. Fue agotadora. Es decir, yo soy muy, digamos, que caláis desastre, ¿eh? O sea, no soy nada ordenado. Yo mismo, en mí mismo, soy poco federal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba haciendo entrevistas y digamos que tuve más relación con unas cuantas personas, de todas ellas. Una fue Isidra Molas. Entonces yo con Isidra Molas le hice una entrevista para el periódico, luego le estoy viendo. Vimos a ver qué poder hacer con todas esas conversaciones que teníamos, con todo lo que íbamos hablando. También hablábamos de mi camino, de mi caminar, es decir, cómo sería un futuro, digamos, que en la comunicación y tal. Y entonces empezamos por hablar. Es decir, este libro podía haber sido sobre catalanismo. O sea, al final lo que ahí daba vueltas era, digamos, que un interés, una preocupación por lo que iba pasando alrededor o fuera de su casa y qué podía él aportar desde su experiencia como político y profesor, desde sus conocimientos también, porque él fue vicepresidente del Senado, por tanto, él sabe si el Senado funciona o no. Él tiene discípulos que están, digamos que no sé cómo decirlo, condenados, juzgados, involucrados en el proceso. O sea, él, de primera mano, desde su prudencia y su jubilación, yo creo que en este libro lo que ha aportado es, aparte de un libro muy buscado suyo, que era que él hablase sobre este tema,
porque él sobre este tema tiene clases, tiene seminarios, tiene conferencias, es su gran libro, sino también porque, digamos que estas conversaciones lo que sí va dando como una forma a lo que podría ser, digamos, que una conversación tipo. Es decir, tú cuando te reúnes con alguien, pues le preguntas cómo está su familia, luego le preguntas qué ha hecho. Esto es la primera parte del libro, en la cual, digamos, que repasamos toda la antigüedad. Después la parte más moderna es, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y la parte final ya es, oye, tus hijos y tus nietos, ¿cómo van? ¿Les van bien los estudios? ¿Han encontrado trabajo? Entonces yo creo que fue un proceso muy, muy costoso de mucha documentación, después de mucha transcripción, de mucha corrección. Estos personajes, que ahora ya no se ve tanto porque ya he entrevistado a gente más joven, son muy perfeccionistas, son muy profesionales. Es decir, se sientan contigo y en una página que está llena de letras pueden encontrar una palabra o una frase y cambiar a una coma y darle otro sentido a todo. Es decir, trata mucho de escuchar al otro y hacer con él y saber cuál es el lugar de cada uno. Entonces después cuando esto lo unes a un editor, lo unes a un momento, es el momentum que llamaban, ¿no? Entonces puedes hacer algo, luego lo suspendas o no, o luego vendes más o menos, llegas a buen puerto. Entonces fue muy costoso, personalmente fueron muchas horas, mucho sacrificio. Yo os lo cuento cuando lo preguntáis, renunciar a la vida social, amorosa, esto, claro, esto es como un capitán de barco que se mete dentro del mar, no sé para qué te vas si no sabes historiar. O sea, esto fue muchas horas dedicadas, no solo a él, sino a nosotros también, y mucha paciencia, y luego mucha mano izquierda, mucha mano derecha, aceptar también las equivocaciones, que te perdonen, que eso es bueno también, es decir, aceptar que te has equivocado. O sea, hay mucha cosa personal más allá de lo que hay escrito encima del papel, y yo creo que eso forma parte de la vida y está en todos los trabajos. Pues Manel, ha sido un placer que estés aquí hablando de tu libro, hablando de federalismo y creo que ha sido una gran conversación la que hemos tenido. No sé si a la altura la de las que tuviste con Isidra Molas, pero, pero mucho gusto. Nos ha gustado mucho el libro. Sí, la verdad es que creo que es un libro muy interesante, no solo por la visión histórica, sino también por las propuestas de futuro. Y animo a todo el que quiera pues a leerlo y a reflexionar sobre él. Muchas gracias. Todas las conversaciones tienen la misma altura. Muchas gracias a vosotros. Pues tenemos también nueva sección musical con la nueva temporada. Bueno, ya he tenido unas ganas que llegase esto. Además es una sección musical con doble, triple, cuádruple dosis porque hemos decidido que las secciones musicales pues sean más largas, más interesantes y con nuevas canciones y como todos sabéis de países que normalmente no se suele escuchar en los 40 principales. Bueno, no podía ser de otra forma, ¿no? En el gabinete en realidad. Sí, perfectamente la música que tú tienes en Spotify, ¿verdad, Ada? Sí, vamos, o sea, no hay una música que haya salido aquí que yo no lo tenga, que no haya escuchado antes, jamás, ¿eh? Nunca. ¿Tú crees que nuestros oyentes se pueden llegar a imaginar qué tipo de música van a escuchar ahora o de qué vamos a hablar? Hombre, si han estado un poco atentos a la entrevista de antes y han seguido el gabinete en algún otro programa, yo creo que algo se pueden intuir. Ahora este sería el momento perfecto si estuviésemos en directo, como escribir en redes sociales, en hashtag el gabinete, sección musical, cuál es el país que creéis que va a sonar. Bueno, no podemos hacer eso porque de momento los directos no los controlamos. Pero sí que es verdad que si nos seguís en redes sociales, especialmente en Instagram, Y en Twitter. también, pero sobre todo en Instagram, algunas semanas hemos preguntado qué canción queréis escuchar. Y la más votada, pues, sale en este programa. Así que, por favor, seguidnos en todas nuestras redes sociales. Eso quizás para la canción final del programa, pero hoy me voy a comportar un poco como dictador y voy a decidir yo las canciones que van a sonar. Sí, muy bien, jefe. Gracias, jefa. Pues, adivina de qué aniversario es hoy. A ver, haz memoria. ¿El tuyo no? No, ni el tuyo. Pues no lo sé. Me pillas así en blanco. ¿Te suenan genocidios, guerra civil, crímenes de guerra? Sí, de algún de otro país sí que me suena, la verdad. Hoy es el 30 aniversario
del fin de Yugoslavia, de su disolución, que básicamente se dio por el enfrentamiento entre Yugoslavia y las fuerzas independentistas eslovenas. El 27 de septiembre. Sí. Vale, es el día que estamos No, grabando pero este programa. el 27 de septiembre no. Este año, pero no ahora. Vale, entonces no me digas hoy. Pero yo he dicho hoy, bueno, sí creo que he dicho hoy. A ver. Que nos lo confirmen nuestros oyentes. Sí, mirar para atrás a ver si he dicho hoy, que yo creo que sí. Timada. Como podéis ver, esto está como súper preparadísimo. Se nota que somos el entresuelo del mundo radiofónico, al menos hoy. Venga, va, ¿qué nos has traído? Hoy te he traído pues la música o la banda sonora que básicamente tocaba cuando el barco de Yugoslavia se hundía como el Titanic. Quizás no había como... ¿Cómo se llamaba este actor? Madre mía, me van a matar ahora todo. Pues a mí también me van a matar, porque yo de actores controlo bien poco. Vamos a tomarnos un minutito para pensar qué actor era. Vosotros también tomaos un minutito para pensar qué actor era. No tenéis ninguna información sobre cuál puede ser, pero da igual. Madre mía, se me ha olvidado. Bueno, pues continuamos, ¿eh? Dices el actor de Titanic, Sí, el que Leonardo hace- DiCaprio. Ese mismo. ¿Sabes? No podía ser tan fácil. Pensaba que O era sea, uno más complicado. Es que podría decirte como 15 películas de Leonardo DiCaprio, pero no podría decirte en ese preciso momento cómo se llamaba. En fin, Cristian, segunda vez. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, te he traído básicamente el Jugoprog, que es un fenómeno que comenzó en los 70 en Yugoslavia. Básicamente estamos hablando de que ya de por sí Yugoslavia era un país casi raro del ambiente soviético o del bloque del este, ya que Yugoslavia iba mucho a su rollo. Y tenía, pues, digamos, unas concepciones distintas a lo que la música respecta y permitió que perfectamente bandas extranjeras o música extranjera pudiese llegar al país, a diferencia de otros países, lo que llegó a que apareciese de repente un panorama musical muy interesante en Yugoslavia. Bueno, cuéntame más, me interesa. Bueno, por ejemplo, en esta década de los 70 vemos una fusión muy extraña entre música extranjera. Estamos hablando de rock, estamos hablando de punk, que comienza a aparecer en la escena musical tanto de los países capitalistas y por vía también de Yugoslavia. Y luego una mezcla muy extraña con el folclore popular yugoslavo, que la verdad que supuso una combinación muy interesante y que tuvo gran reconocimiento internacional. Y Así podemos decir que Yugoslavia era un país, digamos, excéntrico para ser parte de lo que es el bloque soviético, ¿no? realmente Yugoslavia fue un país culturalmente muy rico. Siempre es muy conocido lo cosmopolita que era Sarajevo dentro de Yugoslavia, donde las artes plásticas, las teatrales, las musicales florecieron mucho y fueron un gran exponente también para el resto del bloque del este. Y la música no solo tuvo gran éxito dentro de las fronteras de Yugoslavia ni el bloque del este, sino que también tuvo una gran relevancia fuera de sus fronteras. Y eso me recuerda también muchas veces a, por ejemplo, el caso del Leningrad Rock Club, lógicamente en Leningrado, en el que el rock provenía de Finlandia y en ese pequeño barrio de San Petersburgo, pues de repente surgieron muchas bandas alternativas muy creativas y en Yugoslavia sucedió lo mismo. La verdad es que me parece muy interesante, o sea, no sé, yo me pensaba aquí que me vas a traer a un grupo súper local y resulta que no, ¿eh? Bueno, muchos de estos grupos, con la llegada de repente de todos estos exponentes musicales, comenzaron a florecer de repente muchas bandas locales, casi como setas, y hay una infinidad de bandas yugoslavas, lógicamente con las características propias de Yugoslavia, con música croata, serbia, de Montenegro, albaneses, al final... Que Albania, por cierto, recordar, no forma parte de Yugoslavia, pero en Kosovo hay mucho albanés. Y entonces, pues florecieron todas estas bandas con estilos muy particulares, muy propios. Podemos encontrar pues bandas de rock progresivo. El folk también triunfó mucho, extrañamente, en Yugoslavia. El punk. Y como en muchos lados también del bloque del este, triunfó un estilo dark wave,
que normalmente es como se refiere a un estilo como así oscuro. Y por ejemplo, muchas bandas de punk yugoslavo derivaron a ese toque, ese toque oscuro. Bueno, a ver qué nos traes. Estoy intrigada, ¿eh? Estás haciendo una contextualización bastante extensa. Pues la primera banda, y traigo varias que vamos a escuchar, por supuesto, algunas de sus canciones más representativas, es Vigelo Dugme, que presumiblemente es la banda de rock yugoslavo que más éxito ha colado entre las listas de principales éxitos de Yugoslavia, y creo que fue el principal exponente del Juprog y el Jugoprog, perdón, y el que más relevante fue dentro del país, o al menos uno de los más relevantes. Se disolvió antes de la guerra de Yugoslavia, pero digamos que aún así todavía sigue siendo una de las bandas que tiene más apoyo. Así que por favor escuchemos a Vigelo Dugme. Allá vamos. ¿Qué te parece, Ada? ¿Te ha gustado? Está bien, o sea, no es el tipo de música que yo escucharía por la calle, tú sí, ya lo sabemos, pero la verdad es que me sorprende mucho. O sea, Yugoslavia, por lo que veo, era un país muy abierto a la música en comparación a todos sus vecinos. ¿Actualmente también es así? Bueno, como actualmente Yugoslavia no existe. Bueno, actualmente en la zona, quiero decir. Bueno, realmente esto se ve muy bien en una película de un director serbio, en la que se muestra perfectamente cómo de repente los nacionalismos tuvieron una gran importancia también en la música, y se vio sobre todo a finales de la guerra, en la que muchos artistas los yugoslavos que anteriormente habían sido pues muy queridos, muy escuchados en general en todo el país. Y el hecho de que Yugoslavia fuera tan abierto era principalmente porque las autoridades creían que era un gran método para unir a los pueblos. Recordemos, Yugoslavia es una Macedonia de etnias, y la música la veían como un componente, un pegamento, y que también era un fenómeno para que los jóvenes pudiesen expresarse. Y es muy curioso y muy raro, porque estas canciones, el Jugoprog, surgió en el Día de la Juventud, que en Yugoslavia era en el cumpleaños de Tito, el secretario general del Partido Comunista, durante prácticamente toda la existencia de la República Socialista de Yugoslavia, y se celebraba en su cumpleaños. Y entonces, en estos momentos en los que primaba la música y tal, pues comenzó a surgir este estilo de música. Y bueno, se me acaba de olvidar lo que te estaba diciendo. No, porque Yugoslavia era tan abierta en la música y no eran sus vecinos, así también. Ya recuerdo lo que te estaba diciendo, lo ves preparadísimo todo, guionizado. Y este fenómeno de los nacionalismos de repente supuso que autores que antes se escuchaban en todo el territorio, de repente se identificaran con su tierra natal, con su estado federal natal, serbios, croatas, bosnios, y en ese momento pues la música se comenzó a utilizar casi como un arma arrojadiza, como una reivindicación del nacionalismo, y hubo muchas ocasiones en las que en medio del conflicto muchos cantantes, muchas bandas tocaban para animar un poco esa ola de nacionalismo que acabaría destruyendo al país. Sí, la verdad es que la música cobra una gran importancia a nivel político y reivindicativo, pero es que en el bloque del este más. O sea, por ejemplo, en Checoslovaquia, cuando consiguieron la independencia ya por los años 80, se dijo que era la revolución cantada, porque la gente cantaba canciones prohibidas en la dictadura en la calle cuando se produjeron todas estas manifestaciones para la independencia. Así que realmente creo que es algo muy bonito que la música pues pueda ser tan importante en revoluciones sociales, en cambios políticos y en nuestras vidas.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos otra banda muy popular? Esta todavía hoy tiene muchísimos fans. Fundada en 1977, Asra. Y así que escuchemos a este particular rockero. Allá vamos. Wow, no me esperaba esto de una ex república soviética, la verdad. No era soviética. Bueno, es que te pones tan purista. Bueno, no purista, no. Yugoslavia iba a su rollo. Era como China. Ellos tenían su propio estilo. Y te digo más, esta banda, a pesar de que esta canción suena como muy rockera, era muy creativo. Casi que como un cantautor, variaba mucho su propio estilo. Y la verdad que todos los discos que podemos escuchar de él varió mucho. Digamos que era un autor que le gustaba explorar, pero siempre estuvo coqueteando con el rock duro. Y ahora, vale, ahora te voy a proponer una cosa. Adivina un plato, como un plato oriental. Ya entenderéis los oyentes por qué le digo esto. Ya, porque yo ahora mismo no lo estoy entendiendo. Pues no sé. ¿Un plato oriental de qué país? China, por ejemplo. Los noodles, ¿no? Pues los noodles son chinos, yo creo que Son de Asia. Sinceramente no te sé decir concretamente si son de China. Sé que en China los comen, pero si son originarios de ahí ya. Pues estoy hablando de pato a la pequinesa. Literalmente hay una banda de rock. Sí, hay literalmente una banda yugoslava que tuvo muchísimo éxito. Tanto éxito que fueron la primera banda punk de Yugoslavia. Y a pesar de que se disolvieron antes de la guerra, en 2008 volvieron a tocar solo para hacer un concierto conjunto con Sex Pistols, una de las bandas de punk más conocidas y más famosas y más representativas del género del mundo. Así que digamos que no fue una mala razón para volver y unirse y tocar un poco. Y como sé que tenéis curiosidad de cómo se dice pato a la pequinesa en serbio, pues es petiša patka. Así, si vais a Serbia, vais a poder pedir pato pequín. Perfecto. No van a poder decir hola, pero sí pedir un pato pequín en Serbia. Súper útil. Pues entonces, estáis escuchando petiša patka. Allá vamos. ¿Qué te parece, Ada? Me suena bastante al punk británico. Sí, la verdad que ellos se fijaron mucho en el punk británico y bebieron mucho de ellos, sin duda, para poder exponer y crear el punk yugoslavo. Y una cosa muy particular de ellos, y que normalmente es algo que le sucede a muchas bandas punk, que comienzan con un estilo mucho más animado, mucho más alegre, como podemos escuchar en esta canción, pero de repente con el paso de los años, prácticamente como casi una visión de lo que sucedería en Yugoslavia, irían tomando un estilo mucho más oscuro, y al final acabaría siendo un estilo bastante de dark wave. Entonces la verdad que fueron bastante adivinos de lo que les acabaría sucediendo al país yugoslavo. Qué malo eres, pobrecillos. ¿Sabías de qué significa Yugoslavia? ¿Qué es yugo? ¿Qué significa? Es como unión de eslavos. Vale, sí, previsible. Bueno, pero dato curioso que os damos aquí. Yo pensaba que quería decir, no sé, pato a la pequinesa, o sea, pero eso... Bueno, O sea, es muy descriptivo, tiene sentido. Cuando hagáis un juego de repente de que os pregunten un nombre de un grupo con un nombre de un plato, ya sabéis cuál decir. Y bueno, el último grupo que vamos a escuchar es un grupo
prácticamente de el más famoso. Podemos estar hablando del grupo más popular, más famoso de Yugoslavia, que tuvo casi tantos nombres como fans en Yugoslavia y que bueno, tuvo una gran producción, pero la verdad que fue muy traumática al final de la banda porque uno de sus componentes murió en el 98 y la verdad que nunca más se volvió a recuperar el grupo y al final acabaron separándose. Y bueno, Ekaterina Velika, ¿qué te parece el nombre? Pues muy yugoslavio. Yugoslavio. No sé qué decirte, la verdad, o sea, digamos que no tengo ningún referente de esto y no sé qué contarte de ello. O sea, para mí todo esto es información nueva. Es que era un grupo como muy oscuro, te puedo dar datos, era un grupo muy oscuro en el que manejaba mucho el dolor y que estuvo sumido en muchos traumas porque prácticamente casi todos, dos de sus componentes o tres murieron también, ¿sabes? Es como... Son peor que los Kennedy. Sí, prácticamente, murieron muchos, pero bueno, fue una banda muy popular y creo que también la tragedia como que los volvió aún más leyenda, entonces, ¿por qué no escuchar una leyenda yugoslavia de los grupos de Jugoprog y escuchar Ekaterina Velika? Allá vamos. Dale. Ja nisam tu, ja nisam tamo ni tu. Dani nisu dugo čekali, dani su puzali, bežali, ladili. Ja